La nueva terminal de gas natural licuado, o LNG por sus siglas en inglés, en Wilhelmshaven, en el norte de Alemania, está casi terminada, será la primera del país. Otros países están más avanzados. En España ya hay 6 terminales a las que llega gas licuado, por ejemplo del norte de África. El problema es que sus puertos se encuentran al límite de sus capacidades. Más de 35 barcos cargados con gas esperan turno para amarrar. Enagas, la empresa responsable de la red española, anunció que algunas terminales han tenido que rechazar entregas porque los depósitos están llenos. Si las retenciones no terminan pronto, los barcos podrían buscar otros puertos fuera de Europa y, por tanto, agravar la crisis energética del continente. La Comisión Europea parece consciente del problema. Dada la importancia del gas licuado como fuente de energía alternativa al gas ruso, tenemos que hacer más. El problema es que aún tenemos que esperar a que se construyan estas nuevas terminales en algunos de nuestros Estados miembros. Si la terminal de Wilhelmshaven, que se construye a contrarreloj, está disponible este invierno, Alemania podría recibir aquí una quinta parte del gas que hasta ahora importaba de Rusia, siempre y cuando los contratos con Estados Unidos y los países suministradores de África y Oriente Próximo no se malogren. Y volvemos con Diego Rivera, que también nos va a aclarar sobre este asunto. Cuéntanos, Diego, ¿por qué estos barcos siguen flotando en el mar en lugar de atracar y descargar este gas natural licuado que Europa necesita con urgencia? Efectivamente, este es un fenómeno muy interesante y esto se debe, entre otras cuestiones, a que cerca del 33% de la capacidad de regasificación, es decir, de estas terminales que transforman este gas natural licuado, que están los barcos hacia un consumo en tierra, se encuentra en España, 33%, ¿no? En la península ibérica. Y hay una conexión muy limitada en gasoductos, en infraestructura al resto de Europa. Entonces vemos que también el almacenamiento en España está, Enagas lo anunció, al 93%, y además ha habido una reducción en la demanda industrial. Entonces, es decir, la capacidad de recepción de ese gas natural licuado que en efecto necesita el resto de Europa, en España, en la península ibérica, está prácticamente al máximo, y Enagas anunció que reducirá a solamente 6 slots, 6 espacios, la recepción de estos barcos por semana, y que esta medida probablemente se regularice hasta la primera semana de noviembre, ¿no? Es decir, entonces tendremos un par de semanas donde probablemente estos barcos seguirán en un número más o menos mayor flotando alrededor de ahí. Un punto que me gustaría aclarar también es que estos barcos en menor medida, ¿cierto? Pero generalmente usan esta parte en el Mediterráneo flotando porque es un punto estratégico para movilizarse, ya sea más dentro sobre el Mediterráneo, al norte de Europa o bien a otros destinos en Asia, ¿no? Entonces también hay una parte de eso. Diego, Europa está irrumpiendo en el mercado de gas natural licuado con pujas millonarias después de que Rusia cerrara el grifo. Ahora se atascan los buques con GNL en las costas españolas. ¿Está acaparando Europa? ¿Y qué pasa con las posibilidades de gas de otros países en economías más pequeñas? Efectivamente, es un tema delicado que ya hemos visto consecuencias de ello de manera dramática en Pakistán. Por ahí de junio hubo una serie de barcos que estaban contratados y que debían llegar ahí, y que, dado a la puja por precios más altos en Europa, esa empresa decidió redireccionar sus barcos y enviarlos hacia Europa. Esto lo hemos visto, y si uno ve los números, India, Bangladesh, Pakistán son los países que más han sufrido con esto, pero también ha coincidido que ha habido una reducción en la demanda, por ejemplo, con el año pasado, de algunos importadores que por diferentes motivos han tenido una reducción en su demanda de gas natural licuado. China y Brasil son 2 ejemplos de ello. Sin embargo, me gustaría recalcar que conforme avance el invierno y aumente la demanda, no solamente en Europa, sino también, por ejemplo, en el noreste asiático y en Norteamérica, esto se puede agudizar, y digamos, acaparamiento, como bien le llamas, de Europa, se puede agudizar y se va a convertir en una guerra pujante entre quién paga más, ¿no? Y entonces los países que tengan menos ingresos para contratar esos barcos pueden estar en una situación muy complicada, ¿no? Diego Rivera, desde Nueva York, gracias por este análisis. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.